Gracias, Bruna. Gracias. De nada. Ah, bueno, ni modo. Culpa mía, lo siento. Entonces, bueno, ya siguiendo con el intestino delgado, 20 litros de agua al día de absorción que tiene a ese nivel. El intestino grueso también absorbe aún más agua e iones, pero muy pocos nutrientes, ¿ya? Lo que más absorbe el intestino delgado es agua y nutrientes. Como base principal, lo que absorbe el intestino delgado es nutrientes. En el intestino grueso también se da la absorción de agua y nutrientes, pero lo que más absorbe aquí es agua y muy pocos nutrientes, a diferencia del delgado. Igual es el lugar en que se absorbe los fármacos, ¿no, doctor? Sí, exactamente lo mismo. ¿Cómo se da la absorción de agua? Es por medio de ósmosis, nos dice acá. Aquí el agua atraviesa la membrana intestinal por difusión, por la ósmosis. El quimo diluido, se refiere al bolo alimenticio, pasa agua a través de la mucosa hacia los vasos sanguíneos. Esto también se da por la absorción isosmótica, por la ósmosis. Y en sentido opuesto al agua, hay desde el plasma al quimio la hiperosmolaridad. ¿Qué significa esto? Que el agua atraviesa por todas las membranas y todas las moléculas, entra a la célula, sale de la célula, ingresa a la membrana, atraviesa la membrana. Todo esto desde el intestino delgado, atraviesa todas las membranas hasta dónde, hasta llegar a los capilares y hacer la difusión a todo el cuerpo. Y lo que más absorbe, como dijimos, en el intestino delgado son los nutrientes y agua. Como base principal, nutrientes. Absorción de iones. Cuando hablamos de la absorción de iones, es la absorción que se da ¿dónde? En el intestino delgado, pero ¿a qué nos referimos? Al sodio, al potasio, al cloro, al magnesio, al calcio, a todos estos iones. A eso es lo que nos referimos como iones. ¿Cómo se da esta absorción? Se ingiere de 5 a 8 gramos diarios de sodio. ¿Ya? Cuando hablamos de absorción de sodio, primero que nada, se secretan entre 20 a 30 gramos de sodio, ¿ya? El intestino absorbe de 25 a 35 gramos de sodio diario, un séptimo de todo el sodio que existe en el cuerpo. La cantidad de sodio en las heces es menor a 0,5% del contenido intestinal del ion. ¿Qué me refiero? Que cuando nosotros vamos al baño y hacemos las deposiciones, el contenido de sodio que tiene esa heces fecal es menor al 0,5%. También esta absorción de sodio ayuda ¿a qué? A la absorción de azúcares y aminoácidos. ¿A qué me refiero con que ayuda a la absorción de azúcares y aminoácidos? A que el sodio cuando se elimina siempre está agarrado ¿de qué? Está agarrado de un ion de glucosa, de azúcar o un aminoácido. Cada dos partículas de sodio tiene una glucosa. Ambas se juntan y se eliminan por las heces fecales. Cuando existe diarrea, la reserva de sodio disminuye hasta los niveles mortales en pocas horas. Estamos hablando de sodio, pero también cuando hay diarrea, cuando perdemos bastante líquido, porque es una diarrea líquida la que tenemos, como si estuviéramos orinando, perdemos bastante sodio, pero al igual de sodio, perdemos otro ion súper importante, que es el ion potasio. Cuando perdemos ambos, no solamente el sodio, cuando perdemos ambos, ya, la verdad es incompatible con la vida. Se llama alteración hidroelectrolítica. ¿Por qué? Porque tanto los niveles de sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio se encuentran niveles que no son compatibles con la vida. Una diarrea severa tranquilamente puede matar a cualquiera en minutos, inclusive horas, si es que no es tratada a tiempo. Tuvimos ya nosotros la epidemia del cólera, que vino también desde Perú. El sodio también es transportado activamente a través de la membrana intestinal y se puede dar ¿por qué? Por el transporte activo o por gradientes electroquímicos. ¿Cómo es la ósmosis del agua? El agua pasa hacia las vías transcelulares y paracelulares debido a un gradiente osmótico. Ese gradiente osmótico del agua crea un flujo de líquido hacia el espacio paracelular y por último hacia la sangre.
¿A qué me refiero? Que el agua está circulando en todo el intestino delgado, ¿ya? Crea un espacio para celular hacia el flujo, después y por último hacia la sangre. ¿A qué me refiero aquí? Le voy a mostrar este dibujo de acá. Ya. Ya. Aquí está el tejido, el intestino delgado, ¿ya? Esta agua ingresa, aquí está el H2, ingresa a la luz intersticial ingresa a la célula y se aumenta en el líquido intracelular. Está la célula, aumenta el tamaño. La célula va trabajando el agua se acopla a una molécula de sodio, a una molécula de potasio, a una glucosa, a los aminoácidos, ¿ya? Y se transporta hacia dónde? Hacia el lumen, hacia el vaso sanguíneo, para que haga la fluidificación y la irrigación a todo el sistema del organismo. Me refiero a que si requiere más en la parte del hígado, va a ir más a irrigar al hígado. Si estamos trabajando en la parte de los brazos, va a ir más a la parte de los miembros superiores. Todo este transporte es por medio de ósmosis. Se acopla la membrana atraviesa tranquilamente por medio de los capilares, ¿ya? Por medio del gradiente osmótico que dice aquí. Toma la absorción de nutrientes, especialmente en el intestino delgado. Dijimos que los nutrientes y el agua se absorben en el intestino delgado, pero la mayor capacidad de absorción que tiene el intestino delgado es ¿qué? De nutrientes. Los nutrientes, ¿cómo se da? Todos los hidratos de carbono se absorben en forma de monosacáridos. Solo una pequeña fracción, o sea, un pequeño porcentaje, un 20%, 15% de estos hidratos de carbono que ingresan de este bolo alimenticio está formado en forma de disacárido. ¿Cuál es el monosacárido más abundante que se da en los nutrientes o que absorbe los nutrientes? Es la glucosa, que la glucosa representa casi el 80% de las calorías para el cuerpo humano. Esta glucosa hace que nosotros tengamos la vitalidad, tengamos la fuerza, la energía, estemos despiertos, estemos atentos. Por eso que siempre hay un chocolatito, invitamos un chocolate, toma un té y le pones esto azúcar. A eso me refiero con azúcar. Lamentablemente hay pacientes o personas que exageramos con el consumo de azúcares, que lamentablemente llega a producir un daño en la parte del páncreas, hace que la insulina no pueda trabajar el azúcar y terminamos siendo ¿qué? Pacientes diabéticos, los cuales esto se va automáticamente formando una enfermedad hereditaria, ya que si mi padre tuvo, puede ser que yo no tenga, pero puede ser que mi hijo tenga, o el nieto de mi padre. Es una enfermedad autosómica recesiva. Como dijimos, azúcares representan al 80% de las calorías. El otro 20% al restante, pero no significa, en menor cantidad, pero no significa que no es importante porque cada porcentaje tiene una función y el por qué. Este 20% se divide o se refiere a qué? A la fructosa y a la galactosa. Ambas se absorben mediante un transporte activo. Me refiero a la fructosa y a la galactosa. Se transportan por medio de qué? Del transporte activo. La glucosa se transporta por un mecanismo de cotransporte con el sodio. Hace rato hablábamos de esto, cuando hablábamos de sodio. Fíjense aquí, en esta imagen. Cuando hablábamos de absorción del sodio, dijimos que ayuda en la absorción de azúcares y aminoácidos. Pues es a esto a lo que me estaba refiriendo. La glucosa se transporta por un mecanismo de transporte con el sodio. El transporte de sodio a través de la membrana intestinal se divide de dos etapas. Una, ¿cuál es? En que los iones de sodio que cruzan la membrana, voy a poner acá un ratito, perdón. Ya. Los iones de sodio que cruzan la membrana vasolateral del epitelio hacia la sangre provocan un descenso de la concentración intracelular en este ion. Me refiero a esta membrana. Este es el vaso sanguíneo, esta membrana, y todas estas partículas de sodio que atraviesan hacen que la membrana de la célula se sienta disminuida, alterada, podríamos decir. Esta reducción induce al paso de sodio desde la luz intestinal hacia la célula epitelial. Esta es la célula epitelial. Hacia la célula epitelial. Por el borde del cepillo. Estas son los bordes del cepillo. A estas vellosidades que tenemos ahí, ese es el borde del cepillo. Gracias a un transporte activo secundario. El sodio se combina primero con ¿quién? Con una proteína de transporte.
Esto no podría llevarse a cabo a su función si no se uniera a la glucosa. Como dijimos, siempre va unido ¿qué? La partícula de sodio con la molécula de glucosa. Pero ¿cómo se da esta unión? Se da una partícula de glucosa por dos moléculas de sodio. Aquí está la glucosa que vemos que atraviesa la membrana. Para empezar, en el intestino delgado, ya como vemos acá, entra a la célula del cepillo por medio de sus membranas, las interdigitaciones, ingresa aquí a la célula epitelial. Esta célula epitelial, aquí la glucosa, se une ¿con quién? Con dos moléculas de sodio. ¿Con dos moléculas de sodio para qué? Para ingresar o penetrar la membrana del vaso sanguíneo. Aquí me refiero a los capilares. Lo mismo cuando veíamos la parte pulmonar, que el oxígeno se va y se une a los capilares en los alveolos, ¿ya? Se une a los capilares y hacen el cotransporte para hacer el oxígeno y para hacer el dióxido de carbono cuando inspiramos o expiramos. Es lo mismo aquí en la sangre. Se unen a los capilares con las células y hacen el ¿qué? El transporte de sodio y glucosa al flujo sanguíneo. Lo mismo pasa con los otros mecanismos, sodio, potasio, magnesio, bicarbonato. Voy a cortar la clase y le voy a enviar un nuevo enlace, por favor.